Hermanos, amigos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Por acá les saluda el pastor Aníbal Hernández del Ministerio Internacional Fuente de Dios de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela. Gracias de hoy a nuestro buen amigo y hermano Luis Valerio por permitirnos en esta hora poder dar esta reflexión bíblica a todos los presentes en este grupo poderoso y maravilloso. Saludos para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero reflexionar en esta oportunidad en torno a una palabra que Dios ha ministrado a nuestra vida y que hemos seguido impartiéndola y hemos seguido montados en ella porque creemos que Dios es poderoso, que su palabra tiene poder y que los dichos de Dios son verdad y que lo que Él nos ha prometido y lo que Él nos ha hablado se hará realidad en el tiempo en que Dios disponga que nuestra vida y nuestro corazón reciba el beneficio y la bendición de su palabra. Dice el Salmo 33, desde el verso 4 en adelante, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dice el verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El verso 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice el 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Bien, quiero hablarles es en torno a que a veces una de las cosas que atentan contra la integridad, atentan incluso ante la fe que el hombre de Dios pueda tener, es la desesperanza, es la falta de esa convicción plena de poder saber que lo que Dios ha ministrado, que lo que Dios ha dicho y que aún lo que Dios ha profetizado para su vida tiene un tiempo de cumplimiento según la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y el hecho de desesperar el hombre por no ver concretado lo que Dios un día habló a sus vidas puede conllevar al fracaso. Tal es el caso de la vida de un hombre como Abraham, que habiendo recibido pues una promesa de parte de Dios sobre quién sería el que heredaría de él, habiendo Dios prometido a un hijo a Abraham y a su esposa, ellos desesperaron y cometieron un error que hasta el día de hoy está cobrando consecuencias. Sara, la mujer de Abraham, ante la imposibilidad de poder creer fielmente de que Dios cumpliría pues lo que les había prometido, entregó a una sierva de ella llamada Agar como mujer a su señor llamado Abraham. Este la conoció, se llegó a ella y procreó un hijo llamado Ismael, que hasta el sol de hoy se levanta como uno de los enemigos acérrimos del pueblo de la promesa, del pueblo de Dios. Esto muchas veces se hace común en la vida de los hombres. Por eso mismo, por la incapacidad del hombre de tener la paciencia necesaria para poder esperar que lo que Dios prometió pueda ser cumplido en el tiempo de los hombres. Pero sabemos que Dios no se mueve conforme al tiempo de los hombres, sino que Dios se mueve conforme a sus propósitos. Ahora, lo que quiero hacerle ver a todos es que una palabra de parte de Dios puede cambiarlo todo. Puedes repetir esto en tu vida, en tu corazón, puedes repetirlo. Una palabra de Dios puede cambiarlo todo.
Aun cuando Dios sea quien te haya hablado, aun cuando Dios sea el que te haya ministrado y haya profetizado el porvenir a tu vida, tú debes entender que todo queda sujeto a la palabra, a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Dice el Salmo 33 en el verso 4, dice: recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermano, escúchame, lo que Dios habló para ti, lo que Dios te dijo que haría con tu vida, con tu casa, con tu familia, tú debes creer que eso tendrá un cumplimiento, pero en el tiempo agradable y perfecto de Dios. Dice el verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. En otras o en resumidas palabras, solamente la boca de Dios, la palabra dicha por su boca, emanada de sus labios, es la que puede crear donde no hay, puede producir donde no existe. En otras palabras, ante la desesperanza, ante la incertidumbre, ante todo aquello que a ti te puede tener contra las cuerdas, tal vez no sabiendo dónde estás y hacia dónde vas, necesitado pues de dirección con respecto a lo que Dios quiere y necesita hacer en tu vida, tú debes entonces creer que lo que tú tienes que procurar de parte de Dios es que Él libere una palabra a tu favor. Porque una palabra puede cambiarlo todo. Dios sabe y Dios conoce lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. Debemos obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Cuando Dios dice algo, tú tienes que creer que así es. Cuando Dios dice algo, así es. Así que obedece y Dios te va a respaldar. Cuando Dios te da una orden, es porque Él ya tiene todo preparado para bendecirte. Pero tú tienes que creer que una palabra puede cambiarlo todo. Ahora, Isaías 55, en el verso 8 en adelante, dice el profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, una palabra puede cambiarlo todo. Lo que tú tienes que procurar, lo que tú tienes que indagar en tu tiempo devocional, en tu clamor, en tu oración, ya no es pedirle a Dios, ya no es pedir, sino que Dios libere una palabra, porque cuando Dios libera la palabra, tú podrás entender que lo hace en su perfecta voluntad. Y lo que Dios hace, como dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, hermano querido. La palabra de Dios, cuando es impartida, dice un salmo que Dios envía su palabra y velozmente corre su palabra para hacer la voluntad de Dios. Dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe. Por lo tanto, tú tienes que buscar y procurar de Dios es una palabra. En la obediencia a su palabra, en el cumplimiento, en la obediencia a los preceptos, estatutos que Él ha establecido, hermano, en la obediencia de Dios hay fructificación. Tú tienes que ser obediente a lo que Dios ha establecido para tu vida, a lo que Dios ha establecido para ella. Dios solo quiere con su palabra es que no sufras. Por eso, hermano, escúchame esto. Cada vez que tú o yo hemos tomado un camino que Dios no nos ha señalado, un camino que Dios no nos ha establecido en su voluntad para nosotros, cada vez que lo hemos tomado, el sufrimiento, hermano, nos ha atropellado, el sufrimiento nos ha alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos caminado fuera de la voluntad de Dios. Hemos caminado
caminado fuera de lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Por eso, hermano, para caminar, para dar un paso, para caminar firme, con seguridad, con firmeza, nosotros tenemos que procurar que Dios libere su palabra. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Dice, como son más altos los cielos, así son mis caminos, más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En otras palabras, mientras nosotros tengamos concepción en nuestra mente de que Dios puede actuar de una u otra manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que los pensamientos de Dios no son finitos, limitados como los nuestros. Dios está por encima del pensamiento humano, por encima del sentimiento humano. Dios está por encima de todo lo que el hombre puede creer y aún puede hacer. Dios está por encima y Dios está demostrando a través de la palabra del profeta que nosotros debemos entender que nuestra capacidad es limitada ante Él. Que Él tiene el poder de estar por encima porque sus pensamientos no son como los nuestros, sus caminos no son como los nuestros. Él está por encima. Por eso lo que debemos nosotros procurar en todo tiempo y en todo momento es una palabra de parte de Dios. Dios sabe lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Cuando Dios dice algo, así es. Una palabra de parte de Dios puede cambiarlo todo. Sí, hermano, una palabra de Dios. Procura una palabra de Dios cuando vayas a Él en oración, cuando vayas a Él en clamor, buscando su favor, su gracia y su misericordia. No vayas con listas de requisición, no vayas con listas de solicitud. Anda con Él humillado, anda ante Él quebrantado de corazón, pidiendo solamente envía tu palabra. Solamente de ti basta una palabra, porque una palabra tuya, Señor, puede cambiarlo todo. Ahora, escúcheme bien. En el libro de Marcos, capítulo 4, verso 3 en adelante, habla de la parábola del sembrador. Y dice el escritor sagrado: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y es bueno que tú repitas esto: buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó, creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto quiere decir que tú tienes que estar preparado para cuando Dios libere la palabra a tu favor. Tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu condición delante de Él tiene que ser la mejor. No vaya a ser que Dios libere su palabra y que su palabra, como una semilla, busque en ti caer en buena tierra, pero resulta que por no estar preparado como buena tierra, donde la palabra como semilla caiga y pueda brotar, crecer y producir el fruto, se halle como aquella semilla que cayó en el camino, como aquella que cayó en pedregales o como aquella que cayó entre los espinos, que se murió y no dio el fruto deseado. Tú tienes que entender y creer que la palabra de Dios en la vida tuya es como una semilla que Dios envía a tu espíritu. Es como una semilla que Dios envía a tu vida para que como buena tierra puedas recibirla. Y tú puedas con tu devocional, con tu adoración a Dios, puedas germinarla, puedas regarla, puedas hacer todo lo necesario para que aquella semilla que tiene enemigos naturales y tiene enemigos sobrenaturales no vaya a ser arrancada. No se vaya que sean comidas por las aves de este tiempo. No sea que vaya a caer en un lugar donde su raíz no se pueda ahondar para que pueda alcanzar firmeza. No vaya a ser que caiga entre espinos que puedan ahogarla y no pueda alcanzar la finalidad para la cual la envió Dios. Porque Dios de seguro va a enviar su palabra. Es más, Isaías nos dice que su palabra será enviada y no volverá vacía.
Eso lo dice Dios, pero tiene que haber un corazón dispuesto para esto. Tiene que haber una vida dispuesta para esto, dispuesta a recibir la palabra de Dios como una semilla para poder alcanzar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para terminar esta pequeña reflexión, en el libro o el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 5, dice el verso 4 en adelante, Jesús, después de haberle hablado a una multitud desde la orilla de la playa, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En otras palabras, le estaba diciendo a Simón Pedro, Simón, navega un poco más adentro. Ya prediqué, ya enseñé, ya ministré, ya dije lo que tenía que dar. Ahora quiero demostrarte que yo estando en tu barca las cosas son diferentes. Boga mar adentro, rema mar adentro, navega mar adentro y echas las redes para pescar. Pero Simón, dice, respondiéndole, le dijo, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, hemos estado pescando y nada hemos logrado, mas por tu palabra echaré la red. Escúchame esto, Simón le estaba confesando al Maestro que según su oficio y su capacidad, él había estado toda una noche amparado por su experiencia como pescador, amparado por los dones y los talentos que él tenía, amparado por la experiencia, amparado por la antigüedad en el oficio de la pesca. Él duró toda la noche junto a un equipo tratando de encontrar peces, pescar, y no logró nada. Él fue sincero delante de Dios. Él le dijo, mira, yo he procurado por mis propios medios alcanzar lo que necesito, pero hasta ahora yo no lo he logrado. Y esto me hace pensar en la vida de mucha gente que por mucho tiempo ha estado esforzado, ha estado buscando la manera de encontrar solución a su problema, ha estado buscando por mucho tiempo sanidad para su enfermedad, ha estado buscando por mucho tiempo resolución al conflicto que tiene, pero durante toda la noche, esto quiere decir durante mucho tiempo, he estado buscando, pero no he hallado solución al problema. Hermano, pero escúchame, solamente basta que Cristo se monte en tu barca para que Él entonces señale lo que tú tengas que hacer. Lo que tú tienes que procurar por todos los medios es que Jesús pueda abordar tu barca. Jesús pueda montarse contigo en la barca y sea Él quien te dirija hacia dónde debes lanzar la red. O sea, en otras palabras, por tu palabra echaré la red. Él le dijo a Simón, y Simón le dijo, yo por mi cuenta no he logrado nada, pero porque tú me lo estás diciendo, porque tú me lo estás ordenando, porque eres tú quien me lo estás declarando, yo la voy a echar. En otras palabras, solamente basta una palabra que pueda cambiarlo todo. Hermano querido, ministro, hermano, escúchame, una palabra puede cambiarlo todo. Simón le dijo, mas por tu palabra echaré la red. Simón declaró su imposibilidad de poder solucionar su problema. Simón confesó su imposibilidad de poder darle solución a lo que él humanamente no podía darle solución. Y dice el verso 6, habiendo hecho esto, encerraron una gran cantidad de peces. Y su red se rompía. ¿Sabe por qué se rompía? Porque la pesca había sido milagrosa. Tuvieron que hacerle señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y dice que se llenaron ambas barcas de tal manera que se estaban hundiendo de la gran cantidad de peces. Esto conllevó, escúcheme bien, esto conllevó a que Simón Pedro se lanzara de rodillas ante Jesús diciéndole, Señor, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. En otras palabras, él está diciendo, Señor, apártate porque yo soy una persona que en vez de confiar en tu palabra, en vez de venir en tu palabra, en vez de obedecer a tu palabra, en vez de esperar que tú liberaras tu palabra, yo me vine creyendo y confiando en lo que yo sé, en lo que yo he hecho, en lo que a mí me enseñaron desde niño. Pero ahora entiendo y creo y reconozco que cuando tú liberas la palabra, aun cuando el hombre no puede lograrlo, tú lo haces posible.
Simón se tuvo que arrepentir porque él reconoció que era un asunto de fe. Dijera una canción, es cuestión de fe, hermano. Es cuestión de tener paciencia. Paciencia, que es un fruto del Espíritu. Paciencia, que es uno de los atributos comunicables de Dios para los hombres. Paciencia, que es longanimidad. La paciencia que Dios ha tenido contigo, la paciencia que Dios tiene con la humanidad, tú también tienes que desarrollarla. Y debes entender que si Dios habló y Dios te dio una palabra, tú tienes que esperar por esa palabra. Por eso te digo, una palabra puede cambiarlo todo. La realidad de Simón y de lo que le acompañaron era que ese día estaban supuestos por lo menos a pasar hambre, porque no habían logrado pescar nada para vender, para tener dinero y comprar, quién sabe, cualquier otro tipo de alimento. No habían pescado nada. A lo mejor su corazón estaba abatido, reconociendo que Jesús estaba en medio de ellos, pero estaban abatidos porque no habían logrado sacar nada del mar. Pero Cristo Jesús, demostrándole que Él está por encima. Cristo está por encima de tu dificultad. Cristo está por encima de tu necesidad. Cristo está por encima de tu fe, de lo que tú crees. Mas por tu palabra echaré la red. Es lo que tú tienes que declarar ahora. Levantar tus manos y decirle: Señor, yo he hecho todo humanamente posible, pero no he logrado nada. Pero por tu palabra yo voy a echar la red. Dice el verso 9, porque por la pesca, dice que el temor se había apoderado de Simón Pedro y de todos los que estaban con él en aquel lugar. Entendieron que esto es cuestión de fe y que solamente una palabra de Dios puede cambiarlo todo. La palabra de Dios caerá en el terreno donde sea sembrada, sea bueno o sea malo, ya lo dije. Pero usted tiene que procurar que su terreno sea un terreno fértil, un terreno donde la semilla caiga inmediatamente, brote y dé su fruto. Porque lo que Dios habla, su palabra produce cambios profundos. Una palabra resuelve, una palabra cambia realidades, una palabra otorga salvación, una palabra otorga redención, una palabra otorga vida eterna. Tú lo que necesitas es una palabra de parte de Dios. Lucas 7, escúcheme, ya para terminar esta reflexión, que pudiera ser aún mucho más larga, pero no quiero ser tedioso, sino ser claro. Habla de un centurión que se acerca al maestro para pedirle que ore por un siervo a quien él quería mucho, porque estaba a punto de morir enfermo. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús fue con ellos a orar porque aquel centurión era digno, según lo que el testimonio de los demás, era digno de que recibiera un milagro o por lo menos la atención de Jesús. Dice, Jesús fue con ellos, verso 7-6, pero cuando ya no estaban lejos, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: no te molestes, porque no soy digno de que tú estés bajo mi techo, por lo cual no me tuve por digno de venir a ti, pero di una palabra, le dijo el hombre, di una palabra y mi siervo será sano. Di una palabra, yo soy un hombre de autoridad, como reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Di una palabra. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose le dijo a la gente, le dijo: oigo, miren, escúchenme, ni aún en todo el pueblo de Israel yo he hallado la fe que este hombre tiene. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo de aquel hombre que había estado enfermo. Hermanos, solamente basta una palabra. Ora, clama, llora delante de Dios y dile: Señor, solamente di la palabra. Señor, solamente di la palabra. El Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero haberte bendecido con esta palabra en el nombre de Jesús.